Muy buenos días, bienvenidos a este día 9 de mayo 2020. Estamos otra vez juntos para darle el cierre a este evento de Lógica Global Convergente 69 tal que 10, bien llamado evento paradoja, como lo armé en una lista de reproducción. Aquí desde Villa Giardino, Córdoba, Argentina. Bueno, la verdad que no sé cómo estarán ustedes, pero bueno, muy contenta con el evento y muy contenta con la inmensa cantidad de mensajes que por supuesto no puedo atender, así que ya llegará la oportunidad. Solamente en algunos casos me parecía como estratégicamente importante, sobre todo para hoy, para lo que sería el cierre. Quizás muchos entiendan más hoy que en el resto del evento, eso espero, porque 9 tiene que ver con la síntesis, tiene que ver con aquello que va a venir a dar una percepción de completitud, algo que va a ser un conjunto. Lo que pasa es que lo que brindé antes es como para nosotros tener con qué recibir a ese momento y a esa síntesis, para que no fuera sencillamente puro derrame, ¿no? Que tuviéramos más agarre para este momento de gran síntesis. Una estructura espaciotemporal nos conecta a los humanos con nuestro ambiente y con nuestro ambiente en todos los sentidos posibles. Tanto los microambientes que viven dentro de nuestros cuerpos biológicos como aquellos ambientes que nosotros habitamos como una unidad cognitiva. 9 es una posición a través de la cual yo me tengo que parar hoy, ¿sí? En el evento de Neuquén, yo dije en un momento, en este evento tal que 9 voy a hacer una afirmación, y esta afirmación puede sonar rara, digamos. Y dije que la realidad es totalmente artificial, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva de 9. Por eso es el articulador de la síntesis. Esa síntesis le va a dar a tu pasado todo lo que necesita para conectarse con su propio futuro. Entonces, es una dimensión distinta, es una dimensión que va a configurar tanto tu pasado como tu alcance con el futuro, ¿sí? Es una negociación previa del humano que serás con el ambiente que te recibirá allí, ¿sí? Entonces, un poquito de técnica, ¿me permiten, por favor? Cuando nosotros vamos a la síntesis de los números, como solamente un dígito y como se nos termina en 9, seguimos avanzando con letras, ¿se acuerdan? La J, L, K y encima todos los grupos de 3. Hicimos grupos de 3. El noveno grupo de 3 es X, Y y Z. Entonces, X, Y y Z son los ejes que le permiten a la matemática poder expresar, definir, describir, ¿sí? Cosas que no existen o que pueden llegar a existir o que existen, ¿sí? Entonces necesita toda la metrización. Entonces, ¿esto está relacionado? Sí, claro que está relacionado. Por supuesto que está relacionado. Es aquello que nos trae inteligencia, ¿cómo puedo decir? El factor de la inteligencia, bueno, esa sería la fuente. Es la capacidad de observación antes, durante y después de un fenómeno. Si yo pudiese describir lo que sería inteligencia, es poder intercalar una observación desde todos los puntos de observación de algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros llegamos a esta realidad con el fin de tener algo nuevo, venimos desprovistos de la inteligencia para poder explorarlo.
Si estamos en un estado total de inteligencia, no podemos avanzar, ¿sí? Nosotros solamente podemos avanzar porque nos arrojamos a un lugar no inteligente. Por favor, se comprenda esto. Un inteligente está quemado, en sí mismo quemado, porque el factor exploración se le terminó. Entonces necesita sí o sí encontrarse y relacionarse con observadores no inteligentes que le amplifiquen su observación. Entonces, nosotros siempre, nuestra cultura le ha hecho honores a la inteligencia. Y esta vez es la inteligencia la que le tendrá que hacer honores a la no inteligencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta configuración que estamos abordando ahora, vamos a pasar de un hito espaciotemporal a otro, donde la estructura espaciotemporal estuvo abordada por seres inteligentes y ahora por seres conscientes. Y no es lo mismo, no es para nada lo mismo. ¿Se acuerdan? En un momento del evento les dije, Alejandra no es ni el fotograma que se va, ni el fotograma que viene, es la transición. Bueno, cuando yo digo eso, estoy hablando del momento presente. El momento presente que ocupa la conciencia no es un momento inteligente, es una situación donde se aborda gravitatoriamente para explorar diferentes pasados y diferentes futuros. No es igual, porque acá es autodescriptivo, es un universo autodescriptivo. La configuración de los inteligentes era un universo descriptivo. Esto es lo que hay y yo lo voy a describir, ¿sí? Ahora, esto es lo que hay y no se perciben incluidos. ¿Por qué? Porque necesitan dejar excluido al punto que los pondría no inteligentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trata con una estructura espaciotemporal de inteligentes hacia una estructura espaciotemporal de conscientes? Entonces me viene muy bien explicar lo que sucedió cuando empezó el 2017. El 2017 yo tenía que poder plasmar lo que había recibido por vía RI. ¿Vieron cómo puse la bandera en el eje 258? En blanco. Bueno, por ese eje yo recibo una comprensión del espacio-tiempo y la tengo que poder plasmar de manera que todos los humanos tengan una manera de relacionarse con el ambiente. Ahí vamos a poner la bandera en horizontal. Entonces, el hecho de plasmar esto es lo que me hizo generar una estructura que es 416, la estructura calendaria. Ahora, esta configuración que tiene que ver con este movimiento de quinta dimensión puro y neto, tenía que darse la mano y amigarse como una buena y amistosa transición con la estructura espaciotemporal que teníamos todos contagiadas de los agujeros negros de Stephen Hawking, ¿no es cierto? En aquellos tiempos donde yo era una adolescente que compraba el libro Los agujeros negros como tantas otras personas y lo leía entusiasmada, ¿verdad? Y años más tarde me toca hacer una transición entre un contagio de la conciencia inteligente hacia la conciencia consciente de la administración de la estructura espaciotemporal. Entonces, lo primero que hago, los primeros días de enero de 2017, digo, tengo que sumar mis días de vida a los días de Stephen Hawking, ¿sí? ¿Por qué? Para hacer una amistosa transición desde la gestión de los inteligentes que están excluidos a los conscientes que estamos incluidos y que tenemos que usar la inteligencia pero de manera remota, trayéndola desde una dimensión distinta,
¿sí? No con la inteligencia que tenemos guardada en nuestra neurología, ¿sí? Que sería 3. Entonces el fotograma clave no se me puede mover. Y bueno, esto es lo que le pasaba a Hawking, por eso no se podía mover. Tenía el fotograma clave, lo tenía anclado, ¿sí? Entonces él usaba una inteligencia del plano. Y entonces sus opiniones tenían que ver con ese fotograma totalmente anclado. Para hacer esta transición amistosa, ¿yo qué hago esta configuración? Me sumo los días de vida. ¿Por qué? Para alargarle a la vida un poco más a Stephen Hawking, que pendía de un hilo, ¿sí? Pero esa vida que pendía de un hilo necesitaba que tomara robustez el nuevo modelo. Entonces, esa fue la intención de sumar los días de vida con Stephen Hawking, ¿sí? Entonces, esta situación de alargue de esa vida que pendía de un hilo es un efecto de solidaridad entre un esquema espaciotemporal y otro. ¿Por qué razón? Porque un humano, biológicamente un humano, fue configurado originalmente para gestionar desde abajo, desde humano, todas las bandas celestes del ambiente, ¿sí? De manera tal que el ambiente y el humano formaran una sola integración, ¿sí? Entonces, la conciencia del humano y la conciencia del ambiente tendrían un núcleo operativo común, y este es el núcleo operativo de la quinta dimensión, ¿sí? Ahora, estas situaciones que después corren otros derroteros, y esos otros derroteros llevan al formato que Stephen Hawking decía, como diciendo, busquémonos otro planeta porque a este le queda poco. Esos eran sus mensajes, ¿no es cierto? Fíjense qué distinto. O sea, no es que le quede poco, es que tomaste una ruta que no tiene que ver con la configuración del vehículo humano cual fue preconfigurado, con mucha anticipación. Tomaste una ruta alterada, eso repercute directamente en tu cuerpo físico. Usaste una inteligencia de tipo lineal y desestimaste una antena remota no lineal. Entonces, esto era lo que lo dejaba en una situación de tremenda vulnerabilidad biológica. Bien, dicho esto, ahora acá me traen a colación ciertos datos de Stephen Hawking que los vamos a compartir para que toda la comunidad pueda tener un acceso oficial a esto, como dándole la entidad para que esté en la primera parte de este video 9, ¿sí? Bien, vamos. Y tenía que ser Luis Munive, de Perú, que nos brinde esta parte. Acá él recuerda que yo comento en el evento 42 esta situación de haber sumado los días de vida con Hawking, que es lo que acabo de explicar recién. Vale decir que Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942, ¿sí? Y al ser un año 8 de enero, significa que el sistema y el vehículo están conectados. Comprendan que 1 es orbital 1 y 8 es el conector principal de la quinta dimensión, ¿verdad? Bien. Entonces, en su negativo tiene expresada la barra cual, el 357 que estuvimos viendo como Chipre. ¿Se acuerdan el chip de la realidad? Bueno, ahí está configurado en la frecuencia negativa de Stephen Hawking. Yo digo para que vayan coordinando cuál es el chip que él contagiaba a todo el paradigma.
Entonces, ¿qué pasa? Articulaba a todas las conciencias, a todas las mentes, de un modo muy pragmático. Entonces, esta es la situación que estoy nombrando. Bien, ahora voy a hacer otro agregado. Hay una parte que es donde todavía, entre medio, que yo nombro a Stephen Hawking y que él muere, que yo publico en el Facebook también, como diciendo, obsérvenlo porque él va a dar un mensaje importante. Hay muchos archivistas en los grupos y seguramente lo van a poder rescatar a ese mensaje de Facebook que yo coloco entre que me sumo los días y entre que él fallece. Observen a Hawking que va a dar una señal. Tiene que dar una señal. Bien, ok. Ahora, la señal terminó siendo la misma muerte de él. Entonces, hecho acontecido el día 14 de marzo del 2018, donde el día de la cuarentena global es 1977. Ese día, los días de Stephen Hawking sumaban 27.824 y los de Alejandra Casado eran 17.630. La suma entre los dos es 45454. O sea, de la manera que ustedes ven que el diseño 54 está perfectamente espejado entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo ahora estoy brindando cómo contemplar a la bandera argentina, no como un símbolo, por favor, ahora nos tenemos que autorrescatar de todos los símbolos que traemos, porque si para algo sirven los símbolos es para que dejen de serlo, ¿sí? Es muy importante. La cultura simbólica era una imagen que te sostuvo en tu tiempo de ignorancia, hasta que tu tiempo de ignorancia termine. Entonces, la única cosa importante de un símbolo es el día que deje de serlo. Porque el día que un símbolo deja de ser un símbolo, tú recuperas la conciencia que quedó atrapada allí. Los cuadros que no vistes, ¿sí? Otro que andamió la estructura y te la colocó como una imagen, como un JPG, ¿sí? Y ahora tú puedes entender píxel a píxel, línea por línea, ángulo por ángulo. Y no solamente eso, sino que también puedes hacer recombinatorias. Entonces, en atención a que una bandera es un símbolo de una patria, se ha de transformar para todos nosotros en un instrumento a decodificar, ¿sí? Porque ya no vamos a tener del otro lado el sostén del símbolo. O sea, porque viene el momento donde tenemos que gestionar el significado, ¿sí? Y el significado no puede ser simbólico, porque simbólico le vas a aplicar los traductores que correspondían a una estructura que ya no te va a estar sosteniendo, ¿sí? Entonces, ahí vamos con la operatoria de lo que hice de la bandera. Y esto que se entiende perfectamente bien a la luz de esta combinatoria, ¿sí? O sea, ¿cuál fue finalmente el mensaje que Stephen Hawking tiene? Con su muerte misma. Con su muerte misma en mis días de vida. ¡Fuc! Encajan perfecto. Y esto es toda documentación que está en la red, ¿sí? El que es Aragán y no la quiere ir a buscar, que se haga cargo, pero eso está. Y está y se puede ver, ¿sí? Y se puede comprobar. Y si uno no entiende estos videos porque de pronto se ponen muy enroscados, hay muchos episodios de síntesis que recuerda con que entiendas un pedacito de la manera adecuada, entonces te hace que todo eso te sirva para decodificar el resto, ¿sí? Si para ti todo está suelto, los números están sueltos, las letras están sueltas, si tú armas lo que quieres, ¿sí? Entonces estás en una etapa
donde no puedes accesar a comprender que hay una grilla que sostiene el espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces estará bien, este no será el momento, pero tienes que saber que en algún momento de tu vida vas a tener que decantar y madurar. ¿Sí? Ayer vi que alguien me decía en un mail que no le importaban las teorías, que yo hable coloquialmente porque así se conectaba con su futuro más veloz. Y mi respuesta a esa persona fue: yo no estoy para eso. Las tesis te harán madurar, y que tú madures es mi objetivo. No que tú te encuentres con un futuro veloz, sino que tú madures. Entonces, las tesis nos hacen madurar. De pronto nosotros no entendemos la importancia de madurar, y es ahí donde todas las maestras jardineras se ponen a ser más agradable y más cariñoso el entorno de aprendizaje de los niños, porque su atención es cortita, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, yo entiendo que me pidas que se haga más ameno. Una vez que haya la suficiente cantidad de gente que comprenda la ciencia de la conciencia, podrá encargarse de volverla bella para ti, y eso se transformará en arte. Pero todavía no estamos en esa etapa. Todavía tenemos a personas que están altamente impactadas porque en su interior saben que hay algo importante a realizar, y entonces enfocan su atención y están aprendiendo a decodificar. Entonces, por acá vamos. Todavía no llegamos al punto de transformar a esto en un lenguaje artístico. Todavía no llegamos ahí. Probablemente eso sea el año que viene, ¿sí? Entonces, les pido paciencia, porque si la atención no les justifica, no tienen ganas, no tienen tiempo, no tienen interés, por favor, les pido que sean pacientes, porque ya va a llegar el momento que esto sea abordado de manera más didáctica, más amorosa, con más elementos bellos, ¿sí? En este momento no hay espacio de tiempo para hacer elementos bellos, porque estamos recién aprendiendo los decos. Tenemos que decodificar de qué se trata la importancia de gestionar un ambiente siendo humanos, ocupando a pleno todas las cualidades que le han sido secuestradas al humano por el entorno humano, por el entorno humano, porque acá son humanos los que les privan a otros humanos de estos entornos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es esto? Bueno, este es otro capítulo, y este capítulo tiene que ver, voy a tratar de explicarlo lo más simple y ameno que me salga, y seguramente que en el futuro me saldrá más simple y me saldrá más ameno, pero voy a hacerlo ahora a mi tope máximo. Bien, la Tierra tiene un aspecto que es digital, completamente digital, y otro que es completamente analógico. El analógico es este ciego que estoy nombrando, ¿no? Cuando tenemos puntos lúcidos, demasiado lúcidos, no podemos seguir creciendo, ¿sí? Entonces el plano digital es tal lucidez que no te permite, o sea, estás, como te puedo decir, a la par contigo mismo, y listo, ya está, ¿sí? Es como un compartimento estanco. Entonces, arrojarnos hacia otra situación distinta de esa es una etapa exploratoria. Entonces, esa etapa lúcida y esa etapa exploratoria tienen un vínculo en común que nosotros lo hemos llamado procesador, ¿sí? Ahora, el procesador, obviamente que en una primera instancia
está en gestión de la parte del aspecto lúcido, ¿verdad? Y el aspecto que se va ciego, se va hacia el máximo ciego que se pueda, ¿sí? Y se lo gestiona desde ese procesador. Esta es la razón por la cual todas las ocurrencias iniciales sí o sí son perversas, porque hay una ceguera del inteligente que desconoce el campo exploratorio de allí abajo. Entonces, todo lo que configura como ocurrencia, el que está ocurrido allá abajo, va a ser como una especie de catástrofe, ¿verdad? Porque está haciendo sus primeros ensayos. Entonces, esto primero es muy violento porque cada cosa que tu aspecto digital configura, tu aspecto analógico es una catástrofe, ¿sí? Es una catástrofe porque está aprendiendo. En la medida que puede visualizar los efectos producidos en el aspecto analógico, el aspecto digital los va modificando, ¿sí? Ahora, por eso es que siempre la función perversa va a operar primero, ¿sí? Porque está operada desde un aspecto digital nuestro y el aspecto analógico viene acá y la vive y dice: ¡ah, esto es terrible! ¿No? Y entonces llama a su aspecto digital para que lo rescate, ¿sí? Les estoy dando la fractalización de este fenómeno, ¿sí? Pero vean que esto es un fractal de algo que es mucho más grande, ¿sí? Entonces, llega un momento que se ponen en paridad digital y analógico en el control del procesador, ¿sí? Cuando se ponen en paridad, empieza la gestión la gestión está a la mano, al alcance del estatus analógico. Significa que el componente analógico ya logró ponerse a la par de la gestión del procesador con el digital. Entonces ya puede limitar sus experiencias de antemano, ¿sí? Entonces por eso hablo de fotograma en 3, fotograma en 1 y transición en 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El aspecto analógico ya toma el control de su propio aspecto digital. Su propio aspecto digital sigue estando en remoto, porque entiendan, si vuelve a estar acá, nos pasa la gran Stephen Hawking, ¿sí? Entonces, se me congela el píxel y se me congela la biología, porque la biología de él estaba conectada a su neurología y su neurología a una inmensa distorsión, ¿sí? Entonces, no tenía la configuración de la conciencia adaptada a este formato que estoy diciendo, que la conciencia humana tiene que estar conectada con el cosmos, ¿sí? Porque el cosmos es el ambiente humano también, ¿sí? Es otra categoría del ambiente humano. Entonces, ahora la Tierra entra a secuenciar, ¿cómo te puedo decir? Es más caro nacer en la Tierra, por decirlo de alguna manera. Es más caro. ¿Por qué? Porque se va a poner exigente. No va a permitir un nacimiento que le va a producir su propia muerte o que la va a poner en riesgo, ¿verdad? Esto es, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, les llega a sus vidas la información de que se están perdiendo muchísimos embarazos, muchos más de los habituales, ¿sí? Embarazos que no llegan a término, pero bueno, en el entorno cercano está ocurriendo, y que las causas son como efímeras, repentinas, casi sin explicación. Bueno, porque hay una gran renegociación en el negativo, una gran renegociación. Entonces, esta renegociación es porque necesitamos que nazcan personas con altísimo nivel de conciencia para contrarrestar
todos los que nacieron bajo el viejo esquema y siguen vivos hoy. Y necesitamos que no se mueran, sino que tengan una transición lo más saludable, lo más orgánica y lo más agradable y lo más elegante posible, explicando cuadro por cuadro de qué se trató este tiempo que pasó, de por qué la función perversa que te dejaba traumado y te dejaba en un loop repitiendo escenas, y por qué te defendías de lo que en realidad venía a ayudarte, y por qué te agarrabas de lo que en realidad quería estafarte. O sea, todas estas cosas, los engaños y los errores, y no poder diferenciarlos. Bueno, se nos abren un montón de posibilidades nuevas. Yo espero que esta explicación, lo más sintética que pude y lo más amorosa que pude, les sirva a aquellas personas que no entienden para qué sirve la decodificación. La decodificación es un sistema remoto de comunicaciones de espacio-tiempo, ¿sí? Y es nuestro GPS. Entonces, si estamos dentro de un vehículo orgánico, conectados, en sincro con el ambiente, vamos a empezar a decodificar absolutamente todo, porque necesitamos darle recombinatorias nuevas para todas las ocurrencias traumáticas que venimos transitando. Bien, ahora vamos a continuar. Como nosotros contamos también que una ocurrencia no deja de existir por más que pierda su cuerpo físico, podemos seguir proyectándola. Entonces, cuando seguimos proyectando la vida de Hawking como ocurrencia, no como la proyección de esa ocurrencia en el cuerpo físico de Hawking. Por favor, distingan eso. Cuando nosotros sacamos los días de nacimiento de él, hasta un día posterior a su muerte, nosotros estamos midiendo la ocurrencia, no estamos midiendo la proyección de Hawking. Es algo totalmente distinto en el contexto espacio-temporal. Entonces, cuando tomamos la métrica desde su nacimiento hasta esta fecha que han encontrado aquí, que es 1 de junio del 2020, donde la cuarentena global es 2787, la quinta etapa está marcando 1373. ¿Qué es lo importante de esto? Es que las personas que venimos trabajando en el marco de las estructuras espaciotemporales, es 373, ¿verdad? Y en ese día, la sumatoria de los días entre Hawking y Alejandra Casado es 47074. ¿Entienden el 707? 707 es la esencia en un reseteo en la conciencia. La esencia en un reseteo de la conciencia. Y lo establecen en común. Porque nunca, comprendan esto, nunca una ocurrencia deja de tener vigencia. ¿Sí? Porque si dejara de tener vigencia, dejaría de ser útil. ¿Y saben qué? La nada siempre le encuentra utilidad a todo. Puede ser que tu alma no encontró el punto de cognición que le permita hacer uso de algo. Pero todo eso que el alma se pierde, la nada lo bacapea. Tiene sus propios sistemas de gestión para encargarse de recuperar todos los backups, todo lo que tú eliges cuando eliges algo,
y no eliges el resto de tus opciones, la nada te las guarda. La nada te guarda todo lo que vos no elegiste. A eso yo le llamo límite. ¿Sí? Ahora, ese límite es recuperable por el dueño de esa ocurrencia, ¿sí? Que puede regresar a ese punto y tomar otra opción, ¿sí? La nada es tu máxima aliada, porque todo lo que tú no has hecho, ella te lo deja vigente para que tú retornes y lo retomes. Por eso, tus configuraciones que tuvieron que ver con el dolor de una experiencia traumática, ese odio que generaste contigo mismo, algunos lo canalizan en destruir su propia vida y otros lo que hacen es que lo espejan a su propio dolor y buscan una víctima donde ellos lastimarse, se lastiman a ellos mismos en el cuerpo de otro. Y a eso le llamamos la función perversa. ¿Me comprenden este fenómeno? Unos optan por bloquearse a sí mismos y afectar a su propio sistema inmune, como decimos, y otros lo vuelcan en espejo y atacan a otros que tienen realmente sus mismas debilidades. Matar al otro representaría para ellos matar a sus propias debilidades. Entonces, todas estas alteraciones, que son la fuente primigenia de todas las distorsiones, es porque no conocen los mecanismos de recupero, no conocen que hay como otras instancias de guardado para los episodios que los han traumatizado. Entonces, llega el tiempo en que le demos una vista totalmente limpia a sucesos muy oscuros nuestros de personas queridas, de ambientes que están repletos de esta morbosidad terrible ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la necesidad de querer quedarse con todos los bienes de una nación y gestionar como una marioneta a todo el mundo? ¿Sí? ¿Cuál es la amor? O sea, ahí hay un alma que está totalmente traumada. Entonces, tenemos que poder identificarlas. Primero, o sea, cada uno en su ambiente, ¿verdad? O sea, humano y ambiente. Ambiente doméstico, ambiente doméstico. Y yo mirando el video me di cuenta que faltaba uno nombrar, que es muy importante, que es el ambiente social. ¿Sí? El ambiente social. Entonces es el humano y el ambiente social. O sea, qué bueno tener una franja de lucidez que me conecte con el ambiente social. ¿Sí? Para que yo, en todo caso, lo maravilloso que tenga el ambiente social, lo pueda rescatar, ¿cómo te puedo decir?, con mis antenas y escribírmelo en mi vida. ¿Sí? Y no necesito contagiármelo de manera directa, que el otro me lo pegue. ¿Sí? Porque si el otro me lo pega, va a ser el otro siempre, va a ser de otro. Entonces, en cambio, si yo lo tomo como una sabiduría común, entonces me lo escribo en mi aspecto particular. Eso que yo escribí en mi aspecto particular es mío. Y no preciso tener al otro de rehén. Entonces, ¡wow! ¡Cuánta libertad social! Cuando no precisamos estar pegoteados. Ahora que nos tenemos que saludar con el codo, ¿sí? Y todas esas cosas que evidentemente la realidad es muy ingeniosa. La realidad es pero muy ingeniosa. Al presidente que tenemos en la Argentina no se le hubiera caído la palabra responsabilidad de la boca en toda su campaña.
Y ahora no hace más que hablar de responsabilidad. Tenemos a Kicillof hablando de responsabilidad, es una cosa increíble. Las cosas que hace el coronavirus. Nunca. Yo esperaba escuchar esa palabra en ellos. No se les caía de la boca nunca. Pero bueno, el milagro coronavirus hace que ahora hablen de esto todo el tiempo. Quizás es un acto de compensación, pero en buena hora que esto se vuelva una verdad, no solamente dialéctica, sino también con los gestos, porque tienen que hacer lo mismo que dicen. Hasta esta ayuda el coronavirus nos da. Tienen que hacer lo mismo que dicen. Entonces, fíjense cómo la realidad está poniendo forces a todos los defectos y convirtiéndolos en virtudes por la fuerza, por la condición. ¿Sí? Entonces, hasta yo me río, ¿no? Porque ese minuto de gloria y de popularidad, es que no se me estire este minuto de gloria, por favor, porque si no, no sé qué hacer, ¿no? Yo tengo este minuto de gloria, no lo quiero perder. O sea, la popularidad que tiene, porque bueno, todos respetando y todo controlado y todo muy bien, imprimiendo billetes como era el sueño dorado, la casa de papel, ¿no? ¿Cómo hacer de cuenta que soy Papá Noel y le regalo a todo el mundo un montón de plata? O sea, es impresionante. Y mientras todo esto está ocurriendo, nosotros estamos aprovechando este tiempo y aprovechando este espacio para darle valencia a todos esos billetes que no tienen valor. ¿Sí? Todos esos billetes no tienen valor. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos recuperando la capacidad de enlace. Estamos recuperando la capacidad de la conciencia entre nosotros. Entonces, no interesa que imprima lo que imprima. Ellos sacan los billetes de la nada y nosotros sacaremos la valencia suficiente de la nada para generar juntos valor. Juntos generaremos valor para todos esos billetes. Entonces, este es el concepto. Esta es nuestra responsabilidad. Sabemos que esos billetes no tienen respaldo, porque el único respaldo que pueden llegar a tener es recuperar la coherencia entre nosotros. La coherencia entre nosotros será el valor, el único valor de esos billetes. Ningún otro. Poder diferenciar las distintas escalas de ambiente. O sea, para que no se nos confundan los valores. Encontrar esas pistas perversas y hacer nuevas versiones ¿sí? Construirlas juntos. ¿Cuál es la inmensa responsabilidad de América? América es una promesa de habilitar al cuerpo humano en sus plenas capacidades de quinta dimensión. Eso es América. El territorio de América habla de una libertad del humano, ¿sí? Cuando hablamos de la otra parte que no es América, sería un sistema que ampara a los humanos. Entonces son los humanos amparados bajo un sistema. América es un espíritu de libertad, ¿sí? Y ese espíritu de libertad que reflejan los norteamericanos y el resto de Sudamérica lo refleja, pero en una dimensión de quinta dimensión. Entonces, para que vayamos entendiendo el axioma que rige el pensamiento lineal de los americanos, ¿sí? Es que una configuración humana pueda administrar nuestra propia libertad con respecto al ambiente. Ahora, ¿qué pasa?
que la cabeza de América no sabe dónde tiene el culo. Y es eso lo que el cono sur tiene que decirle al Ártico, ¿no? ¿Dónde tenés el culo? O sea, y tenemos que ser milimétricos para poder expresarle este reclamo de Snowden, que tiene razón. El sur tiene que apropiarse de sus recursos para que si tu culo es tu mejor aliado porque te dice dónde está tu cabeza que siempre anda volando. Entonces, este como es el gran mensaje y entendamos, sí es la libertad, pero es la responsabilidad. Es la responsabilidad que te va a dar acceso a la libertad. ¿Sí? Entonces, somos, en nuestra Constitución está plasmado que Argentina no es para los argentinos, que Argentina es por los habitantes del mundo. Y esto lo tengo tan claro, tan claro. Argentina no es para los argentinos. Argentina es una nueva visión para el mundo entero. ¿Sí? Y esto es esa gestión de quinta dimensión que puede articular la conciencia para que tú puedas alterar el fotograma pasado y el fotograma futuro y ocuparte de las transiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta función iniciadora no significa que anule al resto, sino que activará al resto. ¿Sí? Por eso, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd mortales. Si yo les hablo a los mortales, ¿quién es el que habla? ¿Cómo le puedo hablar a los mortales y decirles libertad? El que habla es inmortal, ¿o no? Entonces, esta cosa de transgredir, que esa transgresión se vuelve siempre en contra de nosotros. Entonces, esta transgresión encaminada de esta manera es una evolución que preserva la estabilidad de la transición y la evolución del, ¿sí? Cada vez un pasado y un futuro diferentes. Porque cada vez que yo tengo una comprensión nueva de mi pasado mutó. Cada vez, y me va a hacer ver un futuro diferente. Ese pasado que yo lo transmuto me va a proyectar un futuro diferente. Entonces, este es el esquema básico. Entonces, si todavía no alcanzas a tratar con códigos, trata con estos conceptos y ve de a poco, muy de a poco, ¿sí? Acá dice Marcia Samayoa: hola Alejandra, esa capacidad de moverse y comunicarse entre octavas de distintos alcances y que los recursos y atributos que el alcance al que una persona llega pueda poder transferirlo a otras octavas de menor alcance. Me llevó unos días de observación y desarrollo por una situación de mi país, El Salvador 503. Necesitaba una palabra para definirla y darle carácter de existencia al nombrarla. Dentro del grupo con quien compartimos surgió la palabra octabilidad, esa capacidad de transmitir y transferir entre diferentes octavas de mayor y menor alcance y tener en función las diferentes recombinatorias administradas desde la quinta dimensión. Octabilidad es 82 como cuerpo, que también es 82. Me parece brillante esto, Marcia, me parece brillante, me parece realmente brillante.
octabilidad. Sí. Porque octabilidad es una manera de que la transición se apropia del dinamismo de una octava, de ese sistema que vos estás nombrando, ¿sí? A quien está frequeado porque está clavado en un cuadro de pasado que le clava un cuadro de destino, y vos te encontrás con que ese espacio de conciencia es muy estrecho. Entonces, tú vas a decodificar ciertas cosas de esos datos, ¿sí? Con tus procesador espaciotemporal, y le vas a transportar recursos hacia el alcance de esa otra persona, ¿sí? Pero les vas a tener que medir muy bien el alcance para no darle cosas que no pueda digerir, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trazar transiciones, ¿no? ¿Sí? Y que esas transiciones no sean un parche, o sea, tener en cuenta que aunque sea una pizquita de esta síntesis global que estoy brindando, siempre sea el marco y después algo que sea puntual, ¿no? Entonces la octabilidad va a ser algo accesible, ¿sí? Con la finalidad de que la persona pueda ver con un prisma diferente a su propio pasado. Entonces le generamos un pasado alterno a ese pasado que le da una proyección de futuro más abierta, ¿sí? Como es el gran trabajo, ¿sí? El gran trabajo ahora para todo el mundo, porque todos tenemos una quinta dimensión. No es, o sea, que nosotros la tengamos un poco más activada por haber nacido en el territorio 5, es simplemente que nos pone en un lugar de mayor responsabilidad, ¿sí? Entonces, para poder cumplir esa responsabilidad, el espacio-tiempo nunca actúa de manera perversa, ¿sí? Recuerda que sos parte de su ambiente, sos parte de su futuro, sos parte de todos sus tiempos y de todos sus espacios. Entonces, te va a dar siempre recursos. Entonces, para darte responsabilidades, antes te dio recursos. Entonces, el recurso es nacer aquí, en este lugar, en este tiempo, listo. Entonces te dio el recurso, tenés la responsabilidad, ¿sí? Hay diversos recursos y se activan en secuencia, como si fuera un efecto dominó. Entonces, necesitamos que primero ocurra esto para que luego ocurran otras cosas, ¿sí? Las ocurrencias están interconectadas ya desde antes y estarán interconectadas después también, ¿sí? Ahora vamos a otro mensaje que dice de Verónica. Ale, dijiste que 972 atesora su esencia. La esencia es 7, ¿cierto? ¿Es el vacío el origen? Pregunta, al atesorar la esencia, ¿qué error comete? ¿No se permite el error? ¿No suelta? ¿No se vacía? ¿Y ese 9 se vuelve viejo? ¿Qué haría 972 si no atesora la esencia? Bien, vamos a tratar de desarticular esta ensalada rusa. ¿Sí? Entonces, esta confusión viene de mezclar el 2, que está en un campo distinto, con el 9 y el 7, que están en un campo distinto, ¿verdad? Entonces, cuando 9 y 7 se juntan, se están mirando mutuamente y se miran de manera directa, ¿sí? Se miran de manera directa. El 9 mira al 7 de manera directa. Ahora, para charlar contigo, se fabrican una octava, ¿sí? Entonces, tú que estás aquí abajo, en el lugar donde habitan los humanos, ¿sí? Es un lugar distinto. Entonces, para ti estará el 2,
pero para ellos es el 9 y el 7, ¿sí? Ahora, 9 y el, tú no existes sin 9 y 7, por supuesto, pero es la parte en la cual tú eres el ambiente, no el humano. No sé si me explico. Tú eres el ambiente 9-7. Tú eres el humano 9-7-2. Ahí estás. ¿Sí? Entonces te ocupas de las transiciones. De las transiciones, de todas las ocurrencias que van ocurriendo ahí, son las transiciones que tú vas recibiendo aquí. ¿Sí? Entonces, para esto sirve la calculadora, para que no se nos mezcle como una ensalada los números y sea todo igual. ¿Sí? Entonces, 9 y 7 conforman un solo campo y tiene que ver con el ambiente. Entonces, como charla, estratégicamente se hace una mecánica que es una octava que me la baja a mí 5. Entonces, para mí, a mí me llegan las transiciones de toda aquella comunicación. Todo lo que pasa en el ambiente me llega a mí las transiciones. ¿Ves? Entonces, está a salvo porque la esencia está proyectada. 7 y 9. Ahora, está proyectada, perfecto, y tiene un esquema para que transmitirme a mi mente, y mi mente tiene un esquema para transmitirle a mi mentalidad, y mi mentalidad tiene un esquema para transmitirle a mi cuerpo. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Entonces, estos conceptos, cuando no te olvidas de lo que dije en el video anterior, entonces no se te desorganiza. Pero quizás todavía no has escrito la importancia de los campos. Entonces, por supuesto, después no te sirven las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas te sirven cuando no te olvidas de lo que dije en el capítulo 1. Pero cuando yo estaba hablando en el capítulo 1, decía, ¿eso para qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? Para apoyar lo que voy a decir en el 5, para eso te sirve. Entonces, cuando escuchas el 5, dices, ¡ay, para eso sirve! ¡Ay, que voy a ir a verlo ahora! Entonces, muy probablemente, a alguien le sirva empezar a escuchar el video 9 e ir descendiendo para que ya tengan la finalidad del 1. Porque cuando en el 1 se las cuento, no entienden nada. Y es lo mismo que todo queda suelto, ¿sí? Entonces ahora, con estos datos de la realidad que nos dan pistas, y espero que esas pistas alcancen, porque no tenemos otro Stephen Hawking para hacerlo nacer y hacerlo morir para darte a vos una pista. Tenemos el que vivió y el que se murió, y de esa manera dejó un segmento, y ese segmento lo puedes volver elocuente. Esos son datos que te tienen que articular lo que te estoy diciendo. O sea, hay un montón de elementos de la realidad que te ayudan a sostener lo que estoy diciendo y que no sea solo una teoría. Porque si la realidad no estuviera colaborando de esta tamaña manera, tú podrías decir, eso es una teoría, eso es una teoría. Pero cuando los datos llegan de manera como una tormenta tempestuosa, tú ya no puedes decir que es una teoría. Ahí hay mucho empeño en ignorar las conexiones. Me voy a parar en este nombramiento que hicimos con la palabra compromiso, en este día 9 del evento, y hacer un compromiso con todo lo que es el brindado de mi propia función de la que yo he elaborado, y brindarla con voluntad, con mi voluntad particular, para que sea un sostén y una garantía frente a todo tipo de amenazas, tanto sea del interior de nuestro sistema solar
como del exterior de nuestro sistema solar. Para que esa versión PER, hasta que tú te puedas fabricar la propia, te pueda servir para preservar los espacios que aún no fueron desarrollados por tu propia quinta dimensión. ¿Sí? Entonces, este es mi compromiso, que voy a sostener con voluntad en mi campo particular. Y para preservar ese cuerpo fisiológico de todas estas interferencias, ¿sí? Como una especie de escudo, como una especie de... ¿por qué digo esto? Porque estoy consciente de todo lo que significa la alta calificación que precisamos para habitar el futuro de la Tierra. Y la verdad que el futuro de la Tierra, imagínense por un momento que un gran cambio y una gran exigencia deja a muy pocas personas habitando el planeta. Y encima, las condiciones para nacer en ese planeta son extremadamente altas. Esta es una vía negativa para ir a ese tiempo pasado antes de este cambio, antes que la función perversa mute a la función orgánica, analógica, para poder llevar y transportar a la mayor cantidad de personas en estado vivo, ¿sí? Conservar la vida humana de las personas en este tiempo y en este espacio es súper importante. Entonces, como el mensaje final de este evento, tal que 10 en su capítulo 9, en su capítulo final, yo te voy a pedir, por favor, cuida tu vida humana, cuídala, 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 cuídala. Protégela, es un tesoro, porque es un pasaporte hacia una tierra que se comunica con el cosmos de una manera orgánica, algo fabuloso, donde nacer en ese tiempo es muy caro, es muy caro. Entonces aprovecha, porque algún tipo de pacto tienes con este tiempo de la Tierra. Y nunca estuvo mejor preparada para hacer este bypass, para hacer esta transición. Nunca he estado mejor preparada que ahora. Entonces, te brindo personalmente mi función PER, mi versión PER, para que la utilices hasta tanto fabriques la tuya y puedas llegar a ese gran portal de la Tierra. Mucha cantidad de gente, mucha cantidad de personas, ¿sí? Pudiendo administrar sus zonas PER a su tiempo, a su alcance, pudiendo entender la diferencia del planteo perverso a la transfiguración tan grande que ahora tenemos acceso. Entonces, esto es lo que quería decir hacia el final.